Buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias, antes que nada, al sindicato, a la Fundación, por invitarme a dirigirme a vosotros en un acto tan emotivo, tan entrañable. Se trata de la conmemoración de 100 años desde que Manuel Llaneza fundara lo que él llamó el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, ¿no? Y, bueno, 100 años son muchos años, es mucha historia, y tenemos además la obligación, todos, de procurar que esa historia se cuente bien. Porque además en este momento hay mucha gente en España que está intentando contar la historia de estos 100 años de otra manera, ¿no? Para que la historia no haga justicia a lo que pasó, sino que sea más bien justificadora de alguna cosa que pasó, ¿no? Eso es tan importante en estos casos. No se trata de algo que ocurra de una manera, digamos, ocasional, ¿no? Esta es una tentación permanente de la derecha en este país. Yo recuerdo, y algunos de los que estáis aquí, seguro, de los que tenéis más edad, que en los libros de historia leíamos que la gente, hombres y mujeres, que llevaban 14 siglos en España, pues los hubo que expulsar porque no eran españoles, eran judíos, ¿no? Y otros, que llevaban 800 en este solar, pues también los expulsaron 100 años después porque, en fin, no eran cristianos. Y luego, en las últimas páginas de aquellas enciclopedias, decía, en relación a hace más o menos 70 años, que los librepensadores, los republicanos, los sindicalistas, los socialistas, los comunistas, eso no es que ya no fueran españoles, es que esos eran la anti-España. Y años después, muchos nos dimos cuenta que lo que habíamos estado leyendo no era la historia de España, sino la historia de la derecha española, contada por ella misma, ¿no? Por eso es tan importante contar y contar bien lo que ha pasado estos 100 años. Conviene coger a la historia, darle la vuelta y frotarla a contrapelo para que salga lo que está ahí oculta en la trama del tejido, que fueron los auténticos protagonistas, ¿no? Las multitudes, los campesinos, los trabajadores, los obreros, los mineros y los hombres como Llaneza, ¿no? Que se crearon a sí mismos y creó, en este caso, un sindicato que además tenía dos registros temporales de actuación, uno a corto plazo para mejorar la situación de los trabajadores y otro a largo plazo para, en fin, avanzar hacia una sociedad que él quería de hombres y mujeres libres, iguales, fraternos y pacíficos. Pero no estamos hablando además solamente de una de las vanguardias mejor organizadas del movimiento obrero, ¿no? Sino de una organización, y eso es muy reseñable, que es muy consciente de su dignidad y, por tanto, del papel que le corresponde como sindicato ejemplar, ¿no? Por eso, a lo largo de estos 100 años, ha tenido siempre un rigor ético en su comportamiento colectivo que hay que reseñar. 100 años de historia siempre generan raíces muy profundas, ¿no? y lealtades que se incrustan en la memoria de la gente. Y eso nosotros debemos de valorarlo y de considerarlo como un elemento simbólico, como un instrumento de movilización, ¿no? Para nosotros estos 100 años no tienen que estar detrás esta historia, sino delante, ¿no? Como esos guías turísticos que caminan entre la multitud con un paraguas levantado para que el grupo no se les disperse o se vaya por una calleja, ¿no? Y no digo esto con nostalgia, porque la nostalgia es paralizadora y nos lleva a debates que son de otro tiempo y de otras circunstancias y de otro mundo. La nostalgia no nos permite analizar bien cuáles son los ingredientes del conflicto social de ahora mismo. Y conflicto social lo va a haber mientras haya sociedad y, por tanto, también política. Y ni nadie nos tiene que decir lo que ha pasado en estos 100 años y las cosas que se han conseguido gracias al movimiento obrero y a estas vanguardias políticas, en el caso concreto del Sindicato de los Obreros Mineros, ahora Somafia UGT. Yo hablo del estado de bienestar, que es el patrimonio de los que no tienen patrimonio y es nuestro patrimonio también, ¿no? Y, por supuesto, tampoco nos tienen que decir las cosas que se han quedado en el camino, ¿no? Las respuestas que ya no sirven o las que simplemente nunca sirvieron, ¿no? Aunque lo más importante son las preguntas, y las preguntas que se hizo Manuel Llaneza en su día, o las que se hizo Pablo Iglesias, esas están todas vigentes. Yo no suelo utilizar a los obispos en mis mítines o mis charlas, en mis intervenciones, ¿no? Pero hay un obispo de Recife, Gel del Cámara, en los años 70, obispo que practicaba aquello de la teología de la liberación, que ahora, en fin, está de capa caída, que decía muy bien esto de las preguntas. Decía, cuando
reparto entre la gente, entre los necesitados, me llaman santo. Pero cuando pregunto por qué la miseria, por qué la desigualdad, por qué las diferencias, por qué la injusticia, entonces me dicen rojo, ¿no? Por eso la derecha siempre ha tenido más miedo a las preguntas que a la respuesta, ¿no? Tenemos que tener eso claro. Y también que en todo este trayecto, a menos que 100 años, bueno, pues algunos acompañantes nos han dejado, eso es evidente, ¿no? Dos tipos de ellos. Unos que curiosamente eran los que más fe tuvieron siempre en que la historia iba en una dirección, hacia una sociedad sin clases, ¿no? Pero luego, ahora están convencidos de que la historia va hacia un mercado sin restricciones. Y no hay que criticarlos mucho porque, al fin y al cabo, culpa tienen ellos si la historia se equivocó, ¿no? Es decir, hablamos de gente que fueron sindicalistas, socialistas, comunistas, progresistas, algunos de ellos fueron antes incluso falangistas, y que ahora, bueno, pues están ahí como ultraliberales, ¿no? Y otros que también tienen en realidad yo los entiendo menos, ¿no? Que siguen haciéndose las mismas preguntas, pero sin embargo, en lugar de apuntar al futuro, apuntan al pasado. En lugar de hablar pues, de la emancipación, hablan de la identidad, ¿no? Pues, están más en el regreso que en el progreso y, en fin, menos en lo que era la clase oprimida o la clase explotada que la nación oprimida, ¿no? A mí eso me resulta curioso, porque los particularismos, los nacionalismos, la exaltación del fragmento, eso siempre ha sido el ejercicio preferido de los adversarios de las ilusiones colectivas. Y nosotros aquí hablamos de ilusiones siempre colectivas. Sin promesa y sin ilusión no hay futuro, no hay derecha, no hay izquierda, no hay nada, ¿no? Otras veces escuchamos, también se ha perdido la ideología y a lo largo de 100 años. Digo, bueno, si por ideología se entiende pues una cosmovisión del mundo o un catecismo cerrado, económico y social, pues sí, ha muerto. El siglo XX la mató. Pero si por ideología se entiende como nosotros entendemos, pues una idea rectora basada en valores, esa existe y esa no ha cambiado. Y la mejor manera de observarla es la trayectoria de esta organización, el SOMAFIA UGT, a lo largo de estos 100 años. Porque ellos siguen valorando a una sociedad por la calidad de una sociedad, por el nivel de bienestar de los más débiles. Siguen pensando que la lucha de ayer es quien originó los derechos de hoy y que la falta de acción colectiva de hoy es lo que puede proporcionar la falta de garantías de los derechos de mañana, ¿no? Siguen pensando que la solución a los problemas de los trabajadores es un sindicato fuerte, pero también con una fuerte presencia de ese sindicato en el plano político. Siguen entendiendo que una organización debe ser cohesionada, transparente, democrática y disciplinada, que los problemas que se detectan en la sociedad no cabe ni enmascararlos ni silenciarlos, sino abordarlos, y además que no hay soluciones para los problemas mágico-retóricas, sino pragmáticas, que ese es el auténtico compromiso con la gente, ¿no? Termino ya porque, en fin, yo creo que estos 100 años Asturias no se reconocería a sí misma sin la cultura social y política vinculada al Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, al SOMAFIA UGT. Y tengo que decir también que estos últimos 30 tampoco se reconocerían sin la persona de su secretario general, de José Ángel Fernández Villa. Han sido años muy, muy difíciles. A veces escucho, sí, no eran años peligrosos, ni miseria como anteriormente de aquellas luchas tan duras. Sí, pero entonces había más certeza, ¿no? Ahora estamos viviendo un tiempo en el que todo cambia. Cambia el concepto de la familia, del trabajo, la vida, la muerte, el género. Todo se está redefiniendo y es muy difícil mantener esa coherencia, ese rumbo, esa cohesión, ¿no? Ellos lo han hecho, él lo ha hecho posible porque siempre han tenido claro la conciencia de su origen, la claridad en las metas que buscan y la dignidad en los procedimientos que utilizan, ¿no? En fin, yo sé que eso ha sido a costa de un gran sacrificio personal, con un gran coste personal, pero esa es una elección dura y libre y esa dura y libre elección también nos da su auténtica talla. José Ángel,
como Llaneza, como estos 100 años, están caminando por delante y no por detrás de nosotros. Nada más, muchísimas gracias.